partir de este momento. Ok, ahora sí, ya estamos y comenzamos la clase. Este es el contenido de la unidad 1, reseña histórica de los presupuestos, entradas y salidas de un sistema de planeación, definición de los presupuestos, objetivos de los presupuestos, ventajas y limitaciones de los presupuestos, la importancia de los presupuestos, la función de los presupuestos, la clasificación de los presupuestos, la interrelación de los presupuestos, bases de apoyo y principios de los presupuestos, la mecánica y técnicas de los presupuestos, los fundamentos de los presupuestos, el manual de presupuestos, el control presupuestario y vamos a cerrar con los presupuestos y la toma de decisiones. La agenda para ahora, vamos a abordar la reseña histórica de los presupuestos y vamos a ver las entradas y salidas de un sistema de planeación y dirección de empresa. Y ya ustedes se quedan con la evaluación del material de clase. Este lo vamos a hacer por medio de la aplicación de Quizzes. Vamos a hacer una aclaración y recomendaciones para la evaluación. Ok. Fíjense que los fundamentos teóricos y prácticos del presupuesto como herramienta de planificación y control, la historia nos cuenta que tuvo su origen en el sector gubernamental. No fue en el sector privado, no, fue en el gubernamental y esto ocurrió a finales del siglo XVIII, cuando en el Parlamento británico se presentaban los planes de los gastos del reino y se daban pautas sobre la posible ejecución y control. Entonces, en Inglaterra tuvo sus inicios. Desde el punto de vista técnico, la palabra presupuesto se deriva de budget y budget. Budget es en francés y el budget es el término en inglés. En el año de 1820, Francia adoptó el sistema de presupuestos en el sector gubernamental y Estados Unidos lo hizo en el año de 1821, siempre fíjense como elemento de control del gasto público y como herramienta para los funcionarios cuyo trabajo era presupuestar para garantizar el eficiente funcionamiento de las actividades gubernamentales. Entre 1912 y 1925, y en especial después de la Primera Guerra Mundial, el sector privado notó los beneficios que podía generar la utilización del presupuesto en materia de control de gastos y para destinar recursos a aquellos aspectos que se consideraban necesarios para efectos de obtener márgenes de rentabilidad adecuados durante un ciclo de operación que se consideraba determinado. Vamos a hablar ahora de las entradas y salidas de un sistema de planeación y dirección estratégica. En este gráfico se muestran las entradas y salidas y para muchos les será muy familiar, por supuesto, porque son los elementos que intervienen en la planeación estratégica, puesto que se inicia con la misión y la visión empresarial. ¿Qué es la misión? La misión describe el propósito de la empresa, es decir, hace referencia a las razones por las que existe la empresa. En esta declaración de misión, la empresa resume por qué existe y por qué su contribución
los hace como empresa especiales. ¿Con respecto a quiénes? A los clientes y a la sociedad. ¿Qué es la visión de la empresa? Esta puede formularse, o mejor dicho, el punto de partida para elaborar la visión es la declaración de la misión. ¿Qué quiere decir? Que primero tiene que haber misión para que después se pueda formular la visión con B. Por medio de la visión de la empresa, esta expresa cuál es el objetivo que tiene a largo plazo. En las empresas, largo plazo vamos a entenderlo arriba de 3 años, 3, 4, 5 años. Por supuesto que la visión debe revisarse cada año. Es decir, una vez se ha estructurado el plan estratégico, se debe revisar todos los años, tanto la misión y la visión, a ver si no ha cambiado. Porque puede cambiar de acuerdo al entorno en el que la empresa está trabajando. Entonces, la situación es que la visión debe expresar ese estado deseado y representa entonces la imagen ideal a la que se desea, a la que se aspira. Los objetivos fijados no deben extenderse a más allá de 5 o 10 años en el futuro. A medida que una empresa crece y logra sus objetivos, se van fijando otros nuevos. A eso me refiero y es la razón del por qué debe revisarse todos los años. No obstante que cuando se estructura la visión, se está pensando para largo plazo. Entonces, por lo general, la visión se registra en una sola frase. ¿Qué quiere decir? No debe ser muy extensa, debe ser simple, debe ser comprensible, pero también debe ser capaz de despertar emociones. No debe ser palabra muerta de ninguna manera. Eso quiere decir. Bien, luego que se ha estructurado la visión y la visión, ¿qué sigue? Hay que identificar los factores críticos de éxito. Entonces, necesitamos saber qué son los factores críticos de éxito. Estos son puntos que se consideran clave dentro de la empresa. Cuando estos puntos clave están bien identificados y ejecutados, definen y garantizan el desarrollo y crecimiento de una empresa y, por supuesto, de su negocio. ¿Por qué? Porque estos factores críticos de éxito logran la consecución de los objetivos. Cuando estos factores críticos de éxito se pasan por alto o se ignoran, no se identifican, entonces lo que ocurre es que hay una contribución por la falta de estos al fracaso empresarial. Aquí tenemos algunos ejemplos de factores críticos de éxito. La reputación de que la empresa posee solidez financiera. La cualificación de la administración, es decir, que hay personas que están calificadas dentro de la administración y lo demuestran. Otro factor crítico de éxito es que se conoce el mercado en el que la empresa está trabajando. Existe una imagen con respecto a los interesados. Recordemos la palabra de interesados, stakeholders, ¿verdad? Cuando ustedes vean stakeholders, esos son los interesados. Es decir, se tiene una excelente imagen. Y recordemos cuáles son los interesados, ¿verdad? El público consumidor son interesados porque les interesa que siempre se les esté proveyendo de productos de calidad. También los interesados, recordemos, la administración tributaria, le interesa que le estemos pagando los intereses. También las alcaldías están interesados para que le pagamos los impuestos municipales. También las entidades financieras, porque, quiera sea o no, hay necesidad de hacer uso de
las instituciones financieras para financiarse de recursos. También otros interesados, por supuesto, los empleados, ¿verdad? Porque tienen de alguna manera interés en mantener ese empleo. Otro factor crítico es que haya equipo disponible, ya sea equipo de reparto o un equipo de producción disponible. Es decir, que si tenemos una solicitud de pedidos extraordinarios o en exceso, tengamos suficiente capacidad para atenderlo. Es un factor crítico de éxito. El tener una excelente relación con los proveedores. Poseer experiencia en el control de los costos, porque ese elemento se puede convertir como una estrategia, el hecho de saber controlar los costos. Importante también el punto de ubicación de nuestro negocio. Eso es el elemento fundamental como factor crítico de éxito. También el poseer líneas de productos y servicios, es decir, no tener solo una línea, sino dos, sino varias. Eso es un factor crítico de éxito. También el poseer experiencia en los canales de distribución y logística. Lo mismo, experiencia en campañas promocionales. Voy a agregar otro más que no está acá. El tener un personal altamente motivado. El tener el personal altamente capacitado. Esos son ejemplos de factores críticos de éxito. Bien. Otro elemento dentro del sistema de planeación y dirección estratégica tenemos la importancia y la necesidad de estructurar el diagnóstico estratégico. Ese diagnóstico estratégico, recordemos que se hace de forma diagnóstico interno y el diagnóstico externo. Veamos en qué consiste. En analizar cuál es la situación de la empresa en un momento determinado a través de un doble análisis. El análisis del entorno, es decir, ese es el análisis externo, y el análisis interno. Así, de esta manera, la empresa, el empresario, la junta directiva, el personal, conoce los retos a los que se van a enfrentar en ese futuro inmediato, próximo. Y, por supuesto, sus posibilidades de hacerle frente con éxito. A través del diagnóstico estratégico, la empresa puede detectar cuáles son sus oportunidades y amenazas. Esto es a través de ese análisis del entorno, a través de ese análisis externo de la empresa. Y asimismo, identificar sus fortalezas y debilidades. Esto es a través del análisis de la situación interna de la empresa. De esta manera, la empresa es capaz de determinar a qué se enfrenta y con qué cuenta. Para lo cual, la empresa debe seguir un proceso que se estructura en dos fases. Análisis del entorno es la detección de los factores clave de éxito o factores estratégicos del entorno, y el análisis interno es la detección de los recursos y capacidades clave para la empresa. Importante es que en el diagnóstico estratégico hay que conocer cuáles son los fundamentos de la planeación estratégica, identificar las variables del diagnóstico estratégico, reconocer oportunidades y amenazas del entorno, fortalezas y debilidades de la empresa y construir el marco estratégico de la empresa. Bien, un elemento que continúa es, hay que establecer objetivos e indicadores. Pueden ser objetivos e indicadores mercantiles, de producción, es decir, fabriles, financieros o sociales.
Los objetivos, lo que se busca es conseguir. ¿Qué es lo que se busca conseguir? Pero para que sean considerados objetivos, deben contar con una serie de características que se resumen en SMART. SMART son las siglas. Entonces, veamos acá. Nos vamos a apoyar en este grado. Y SMART, digamos que es el término en inglés, pero en español es crema. C, con fecha de vencimiento. R, que son relevantes. Bien. Fíjense que otra de las limitaciones que tenemos con Zoom es que solamente da 40 minutos. Entonces ahorita me está avisando el sistema de Zoom que solamente me dan 10 minutos. Si en 10 minutos no logro terminar, vamos a tener que reconectarnos y vamos a tener que hacer la grabación en parte 1 y en parte 2. Son de las, digamos, desventajas de hacer uso de esta herramienta free, porque no es de pago, ¿verdad? Ok, entonces, específicos es la E, la M de medibles y la A de alcanzables. Entonces, estos son los elementos que debe contener los objetivos, lo que se espera conseguir. Y enseguida, los indicadores. Si no se mide, entonces no se puede saber si se están alcanzando los objetivos. Por eso es la unidad de medida del objetivo. Es decir, se trata de una escala que permitirá medir el grado de alcance de la meta prevista. Luego, necesitamos establecer esos planes y acciones. Y eso lo realiza la dirección estratégica, los planes y acciones. La dirección estratégica entonces formula ese plan de acción en una presentación resumida de ese conjunto de acciones que deben ser realizadas por parte de un equipo de personas en un plazo determinado, utilizando un conjunto de recursos asignados con el fin de lograr unos objetivos establecidos. Para el desarrollo del plan de acción se seguirá el siguiente esquema. Objetivos. Estos expresan lo que se quiere hacer, para qué y cómo hacerlo. Deben ser claros, concisos y medibles. Existen objetivos de tipo general y objetivos de tipo específico. Más adelante vamos a ver estos objetivos propiamente de la mecánica para formular los presupuestos. En cuanto a las estrategias, ya sabemos que definen de qué forma se van a lograr los objetivos y deben mostrar el camino que se deberá seguir durante el desarrollo y ejecución del plan de acción. Metas. Una vez establecidas las estrategias, deberemos fijar para cada una de ellas unos objetivos a nivel particular que nos sirvan para poder evaluar el desarrollo de cada una de las líneas del plan y para lo cual deberemos tener en cuenta los recursos disponibles y las limitaciones existentes. Las acciones. De acuerdo a los objetivos específicos, se deberán establecer las acciones concretas a desarrollar para alcanzar cada uno de estos objetivos. Estas acciones deberán ser lo más específicos y detallados posible y se deberá establecer para cada uno de ellos tiempos estimados para la ejecución, lo que permitirá la obtención de un cronograma para la ejecución del plan de acción. Una vez conocidas las fechas de inicio y de finalización por parte de la empresa que lo va a desarrollar, luego ejecutar el plan de acción. Una vez se definen las acciones, hay que ejecutarlo y luego debe haber un seguimiento del plan de acción. Esto es un elemento básico, el seguimiento para asegurarse que se esté ejecutando conforme lo que se ha establecido. Luego, ¿qué tenemos? Bueno, establecer o seleccionar las opciones de estrategias de crecimiento. Una estrategia de crecimiento es el conjunto de acciones y planes que diseña una empresa
con el fin de aumentar su participación de mercado al lograr desarrollar una ventaja estable y única en su entorno competitivo. El crecimiento de la empresa se puede alcanzar en forma interna y externa. Interna se puede lograr aplicando estrategias de crecimiento desde el interior de la empresa. Una empresa puede crecer aumentando y ampliando sus plantas de producción o sucursales de representación, manteniendo el control de la expansión. Crecimiento externo lo que hace es que recurrir a procesos de fusiones, adquisiciones y alianzas estratégicas con otras entidades, aprovechando las ventajas que estos puedan ofrecer. Sobre todo porque al aprovechar las ventajas de otras empresas se puede entonces reducir costos y esto favorece el desempeño de la empresa. Hablemos ahora de la fijación de estrategias competitivas. La estrategia competitiva es el plan de la empresa que, orientando a largo plazo, le ayuda a explotar sus fortalezas, desarrollar nuevas capacidades y aprovechar oportunidades para obtener una posición de ventaja ante la competencia. El objetivo es desarrollar esa ventaja competitiva que sea de naturaleza sostenible. Las estrategias competitivas definidas por Porter, que es el creador de estas estrategias, son 3. Liderazgo en costos se refiere a la oferta de los productos más baratos que los que comercializa la competencia. Liderazgo en diferenciación se trata de crear productos o servicios que sean diferentes, que sean únicos. Y liderazgo en enfoque se refiere a ofrecer un servicio especializado en ese nicho de mercado que se ha establecido y a su vez que pueda hablarse de esas dos partes, de costos, liderazgo en costos y enfoque de diferenciación en ambos. Hablemos ahora de las políticas empresariales que son importantes dentro de todo círculo empresarial. Las políticas siempre se establecen para conseguir los fines de la empresa con criterios que sean objetivos. Es decir, no nos interesa la subjetividad. Entonces, las políticas orientadas a la administración de recursos pueden ser políticas laborales, se refieren los tipos de contratos, los empleados, los incentivos, políticas de producción relacionadas con los sistemas, fijación de precios, calidades, objetivos, trato con los proveedores, políticas de mercado pueden ser orientadas a la imagen de marca y de los productos, operaciones de marketing, políticas de precios de distribución. Políticas de calidad están encaminadas a que los productos o servicios tengan una buena calidad para conseguir la mayor satisfacción posible de quienes nos compran, de quienes nos consumen los productos. Y las políticas orientadas a la generación de fondos. Las políticas financieras constituyen el apalancamiento de las empresas, razón por la cual afectan directamente la liquidez, autonomía, solvencia, así como el monto de importancia relativa a los gastos. Por lo tanto, importante es que existan políticas para determinar, o mejor dicho, definir qué hacer con los excedentes monetarios o qué hacer con las necesidades de los recursos financieros. Bien, ¿qué sigue después de las políticas y los costos y los gastos, ingresos y dividendos? Hablemos entonces de estos, ¿ok? ¿Qué son los costos? Son una inversión de dinero que una persona natural o una persona realiza con el objeto de ¿qué? De efectuar labores de producir un producto, comercializar mercancías o prestar servicios. ¿Cómo se clasifican? Directos o indirectos. Los directos, aquellos recursos que pueden identificarse y cuantificarse para cada unidad de producto. Es la materia prima directa y la mano de obra directa. Luego tenemos los costos indirectos. Son aquellos que afectan al proceso productivo de uno o más productos, pero no pueden medirse, no pueden asignarse a una de las etapas productivas, que son los gastos. Toda empresa, por simple hecho de existir, debe hacer frente a esa variedad de gastos.
Y el gasto se produce cuando se destinan recursos económicos para conseguir bienes y servicios. Ok, ahora tenemos los ingresos, intereses y dividendos. Hay ingresos ordinarios, es la entrada de dinero que se produce como consecuencia de la venta de bienes o la prestación de servicios. Y luego los intereses, que son ingresos por intereses que se obtienen por el dinero ganado porque prestamos a otros o porque recibimos por depositar o por invertir nuestro dinero. Y dividendos porque son ingresos que provienen de utilidades que nos pagan cuando se reparten a los accionistas de la empresa. Es decir, que la empresa puede